Buenas tardes a todos, sean bienvenidos de vuelta a Séptimo de Estudio Bíblico. En el estudio anterior, para los que se han estado conectando o lo han estado siguiendo por video, estuvimos estudiando acerca del tema las copas de la ira. Prácticamente hoy hemos llegado a un momento de cerrar un ciclo del estudio. Ya hemos abarcado prácticamente toda la profecía. Sabemos que es una información muy amplia, con muchos conceptos, que lleva tiempo, digamos, asimilarla por completo, pero hemos tratado de hacer el mejor trabajo posible aquí en Séptimo Día para facilitarles ese conocimiento de una manera didáctica en los estudios. Así que hoy el plan que tenemos para esta sesión, este estudio, que se llama el Plan Perfecto de Dios, es hacer como un resumen muy general de todo lo que hemos tratado en todos los estudios anteriores. Este sería el tema número 20. Y la idea de esto es como tratar de unir los conceptos que hemos visto a lo largo de casi 6 meses. Porque, bueno, como les digo, esto sabemos que no es fácil, que lleva mucho tiempo poder asimilar todos los conceptos. Así que vamos a estar tratando de repasar conceptos diferentes que hemos visto en todos los estudios e integrarlos. No nos vamos a detener ahorita a repasar lo del estudio anterior, lo vamos a mencionar un poco digamos, en el desarrollo del tema. Así que sin más, empecemos con este estudio que se llama el Plan Perfecto de Dios. Y el Señor en Isaías 55:11 dijo, como dice aquí abajo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces esto es increíble porque realmente lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor reveló en su palabra se va a cumplir. Y lo que Él tiene es justamente el nombre de este estudio, un plan perfecto. Y vamos a empezar retomando lo inicial que empezamos a tratar en este estudio hace 6 meses, lo que está revelado en Génesis, la primera revelación que tenemos de la creación del Señor. Sabemos, se nos ha revelado en la palabra que en el principio el Señor crea los cielos y la tierra, todo lo que pone en ella, ¿verdad? Y finalmente decide crear al ser humano, decide crear al hombre. El Señor planta un huerto, dice, donde tiene prácticamente o pone todas las comodidades para poner al hombre ahí, prácticamente para que él administre o sea el dueño de ese huerto, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces repasando conceptos muy importantes de ese momento cuando el Señor ya crea al hombre y cómo es que el hombre cae en rebelión desde el inicio, que así es como se llama el estudio primero, la rebelión inicial del hombre y su consecuencia. Entonces, situémonos aquí en el jardín del Edén, después de que el Señor creó cielos y tierra, creó el jardín, puso al hombre ahí y vamos a leer lo que dice Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, recordemos que el Señor hizo una creación perfecta donde puso al hombre ahí y le dijo, de todo árbol del huerto va a poder comer, pero le puso una restricción y le dijo, pero de un árbol que se llama de la ciencia del bien y el mal no va a comer. Y le puso esa restricción y le explicó por qué. Le dijo, no va a comer de ese árbol porque el día que usted me desobedezca y coma de ese árbol, va a morir. La muerte va a entrar en usted. Es muy importante que recordemos que esta instrucción Dios se la dio al hombre antes de crear a la mujer. Dios hizo la creación, hizo el huerto, puso todos los árboles y le dio esta instrucción al hombre, pero esto fue antes de que él creara a la mujer. Vamos a ver lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces después en Génesis 3, ya después de que ya el hombre creó a la mujer y le llevó la mujer al hombre, que la palabra nos dice que la mujer fue creada por causa del hombre y no el hombre por causa de la mujer, ¿verdad? Se nos dice que aparece una serpiente y ya sabemos que esa serpiente es Satanás. Y en Génesis 3:1 se nos muestra que la serpiente se acerca a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vean en primer lugar el engaño y la mentira de Satanás, porque Satanás llega a la mujer y lo primero que le dice es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios en ningún momento les había dado esa instrucción. Dios les dijo más bien, veámoslo aquí, pueden comer de todo árbol. Nada más no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero el diablo llega diciendo, ¿en serio Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? O sea, llega de primera entrada con una mentira. Pero entonces, ¿qué es lo que le dice la mujer? No, Dios no nos dijo eso. Dios lo que nos dijo es que no podemos comer de un árbol, de todos los demás sí. Veamos lo que dice Satanás. Leamos Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vean cómo la serpiente, Satanás, lo que llega a hacer primero es a mentir, distorsionando lo que Dios dijo, cuestionando la instrucción de Dios y después diciéndoles que es mentira lo que Dios les dijo de la consecuencia que iba a suceder. Y así es como Satanás sigue actuando hoy, cuando produce tentación y cuando engaña al ser humano. Primero que nada, tergiversa lo que Dios dijo, después cuestiona lo que Dios dijo, diciendo, con que Dios dice esto, eso realmente no es así. La instrucción de Dios no es así. Y la consecuencia por la cual Dios la dio no es así. No les va a pasar eso. Entonces siempre ha sido el mismo engaño. Entonces vea lo que le dice la serpiente. Si ustedes comen de ese árbol, es mentira lo que dijo Dios, prácticamente le dice la serpiente. No van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Leamos lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vean cómo después de que Satanás produce la tentación, cambió lo que Dios dijo, mintió, engañó, diciendo que la consecuencia por la cual Dios está dando esa instrucción no es así. En ese momento, a la mujer ve el árbol y le parece agradable a los ojos. Exactamente lo que sucede cada vez que hay tentación sobre algún pecado y el pecado parece agradable, ¿verdad? Y Satanás dice, no importa, ese pecado se puede cometer porque Dios lo que hace es ponerle restricciones que no tienen sentido. Eso es lo que dice Satanás, realmente. ¿Cuál es la verdad? Que toda instrucción que Dios nos da es para nuestra protección. Es porque Él sabe que eso tiene una consecuencia. Y cada cosa que Él nos dice que hagamos es por nuestra protección. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces dice que la mujer ve el árbol, ve que es agradable a los ojos, que es codiciable para alcanzar sabiduría, toma su fruto, se lo come, le da a su marido y el hombre también come del fruto. ¿Y qué les dijo el Señor? En el momento en que ustedes coman de ese fruto, la muerte va a entrar en ustedes. Aquí está la rebelión inicial
del hombre y su consecuencia. La rebelión de haber desobedecido la instrucción que Dios les había dado, y en ese momento reciben la consecuencia que Dios les dio por no cumplir su instrucción. La muerte entra en el ser humano, el hombre queda sujeto a la muerte, el hombre queda sujeto al pecado, y así es como empieza toda esa historia. En ese momento, cuando sucede la caída del hombre, hay una separación espiritual entre los seres humanos y su creador. Y ahí es donde Satanás prácticamente empieza a tomar control de los seres humanos, porque ya los seres humanos están sujetos a la muerte, están sujetos al pecado, y desde entonces el hombre ha reinado en esta tierra de manera imperfecta. Y en parte de los estudios que nosotros, uno de los estudios de hecho se llama los imperios revelados, ¿verdad? Que es todos los imperios o todos los reinos que se le revelaron a Daniel, donde damos un detalle de cómo Dios reveló en su palabra cómo durante la historia el hombre iba a gobernar el mundo de manera imperfecta hasta que llegara el reino de los cielos o el reino de Dios, que sucede cuando el Señor Jesucristo regresa. Entonces, a partir de esa caída, empieza prácticamente un reino imperfecto del hombre en el mundo, que realmente es Satanás reinando en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra? Que el mundo entero está bajo el maligno. Y recuerden cuando Satanás llegó a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, Él le dijo, si usted se postra ante mí, yo le voy a dar todos los reinos de este mundo porque son míos, porque a mí han sido entregados. Muy bien, veamos lo que le dice entonces Dios al hombre en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vean, en el momento en que el hombre y la mujer desobedecieron, empieza Dios a decirle las consecuencias que van a tener. Podemos decirle las maldiciones que van a tener. ¿Por qué? Porque la desobediencia a la instrucción de Dios es lo que se llama pecado. Y toda desobediencia a la instrucción de Dios trae una maldición o trae una consecuencia. Entonces vea lo que le dice al hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ahí le está diciendo al hombre, ahora usted va a tener que trabajar para comer. Ya no va a ser tan fácil. Va a tener que esforzarse, va a tener que trabajar para comer y le va a costar hasta que muera. ¿Por qué? Porque ya quedaron sujetos a la muerte. Porque recordemos que Dios cuando creó al hombre, el plan de él no era que muriera. La muerte entró debido a la rebelión y a la desobediencia. Y le dice, de la tierra fuiste tomado porque eres polvo y al polvo vas a volver. Pero eso se lo dijo después de la caída, después de la desobediencia, después de la rebelión. Veamos Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, el cual se enseñoreará de ti. Vea la maldición que entró en la mujer por la desobediencia. Dios le dice, voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, está diciendo, de ahora en adelante, una de las consecuencias por la desobediencia es que durante la preñez de la mujer, o sea, durante el embarazo, durante la gestación, la mujer va a sufrir en cierto grado, va a tener molestias, el embarazo va a ser un poco dificultoso y con dolor va a dar a luz los hijos, ¿verdad? Entonces, mis amigos, inicialmente el plan de Dios no era que el nacimiento de un bebé, la mujer o la mamá tuviera que sufrir tanto dolor. Eso llegó también después por desobediencia.
es consecuencia de la caída. Pero vean qué importante lo que le dice después a la mujer. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Vean, esto lo que significa y lo que Dios está diciendo aquí es que otra de las consecuencias, y como les digo, uno puede hablar de maldiciones, aunque eso suena muy fuerte, pero realmente eso es lo que es, porque la transgresión a las instrucciones de Dios trae maldición y todas las instrucciones de Dios tienen un sentido de protección. Entonces, vea lo que le dice a la mujer. Su deseo va a ser para su marido. Eso significa que la mujer va a tener el deseo de dominar al hombre, de dominar a su marido. Pero esto es una consecuencia de la desobediencia, es una consecuencia de la maldición. Y Dios le dice, pero ¿sabe qué? El hombre es el que va a ser el líder suyo. El hombre es el que va a gobernar en la familia. El hombre es el que se va a enseñorear de usted. Entonces vean, el hecho de que una mujer quiera controlar, podemos decirlo así, al esposo, eso no es de Dios. Eso no era el plan de Dios cuando Dios creó al hombre. Es parte de la rebelión del ser humano también. Y Dios dice, como maldición, la mujer va a querer enseñorearse de su marido, va a querer dominar al marido, pero el marido, el hombre, es el que va a ser el líder en la familia. Y así lo dijo el Señor, esto no lo estoy inventando yo. Así que es muy importante esto y esperamos que en los estudios futuros que vamos a emprender, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el diseño perfecto de Dios para el hombre y para la mujer, donde vamos a entender bien cómo realmente Dios diseñó al hombre y a la mujer, cómo cada uno es diferente, cómo los dos son de exactamente igual importancia ante los ojos de Dios, pero no son iguales. Y el plan de Dios es que ellos tengan responsabilidades diferentes. Y cómo el mundo también, Satanás, se ha encargado de distorsionar ese diseño de Dios. Y eso está tan arraigado en el mundo que prácticamente el mundo está ciego a la verdad del diseño del hombre y la mujer. Muy bien. Entonces, en el Edén sucede la rebelión del hombre por desobedecer a Dios. Eso tiene una consecuencia muy grave. El hombre queda sujeto a la muerte. El pecado ya tiene dominio sobre el hombre. ¿Y qué problema? Pero ¿qué es lo que sucede? Existe un plan perfecto de Dios desde el inicio. Y ese plan perfecto se concreta en la verdad, en el único camino, verdad y vida, que es su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vean, este es el Señor Jesucristo hablando. Y vean lo primero que Él dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu Santo está en mí, dice el Señor Jesús. Yo estoy ungido por el Espíritu. Tengo el poder de Dios, dice el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y Él dice, yo he sido ungido con ese Espíritu para hacer estas cosas, dice el Señor. Dar buenas nuevas a los pobres. Él trae la buena noticia, la buena nueva del reino de Dios, el reino justo que se va a establecer. ¿Qué es lo que estamos esperando? Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque el Señor Jesús viene a sanar a los que están dolidos, viene a sanar nuestra alma, viene a limpiarnos de todo dolor,
que se nos ha causado por toda la maldad, por todo el pecado, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? A las personas que han caído en cautividad de todas estas maldiciones por desobediencia. En el momento en que nosotros conocemos la verdad nos empieza a liberar de toda esa desobediencia y nos empieza a liberar de todas esas maldiciones. Él dice, he venido a dar vista a los ciegos. Y esto se refiere tanto a sanar ciegos, como él lo hizo claramente cuando estuvo, ¿verdad? Así como dar vista espiritual. Porque desde la caída el hombre quedó ciego a las cosas del espíritu. El Señor dice, yo vengo a mostrarles a través de mi espíritu, vengo a darles discernimiento espiritual, que ustedes comprendan las cosas del espíritu. Vengo a poner en libertad a los oprimidos por Satanás, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es cuando Él regrese y empiece su reino perfecto y justo. El reino de 1000 años es el año agradable del Señor. Entonces el Señor Jesús dice, vengo a hacer todas estas cosas y vengo a avisarles que viene un año agradable, que es cuando yo venga y voy a reinar y voy a establecer un reino que jamás va a ser destruido, como se reveló en Daniel. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor Jesucristo también hablando, dice, es necesario que vaya a muchas otras ciudades, le dice a la gente que estaba con él, que le estaban pidiendo que se quedaran con él. Y él les dice, porque debo anunciar el evangelio del reino de Dios, que empieza con el año agradable del Señor, el reino milenial, porque yo fui enviado para eso, dice el Señor Jesús, yo fui enviado para anunciar esas buenas nuevas de que viene un reino donde yo voy a reinar. Cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria, dijo el Señor Jesús, y se refería cuando venía por segunda vez. Entonces vean cómo el Señor dice, vengo a hacer todo esto, vengo a darle muy buenas noticias, vengo a decirles que viene un año agradable del Señor, un tiempo agradable del Señor, donde se va a establecer ese reino, y yo he sido enviado a darles esas noticias. Entonces, el Señor Jesucristo vino acá hace 2000 años, ungido con el Espíritu de Dios, a hacer todas esas cosas, y además, por misericordia, hacer un sacrificio, a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos recibir perdón. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Señor Jesucristo, al morir en la cruz y derramar su sangre, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y la vida está en la sangre. Entonces, cuando hay transgresión, cuando hay pecado, alguien tiene que morir. Y la misericordia del Señor, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo vino a hacer todo esto, vino a mostrarnos cómo es Dios, cómo es su Padre, porque está ungido con su Espíritu y Él es la imagen del Dios invisible, dice la palabra. Y vino además a hacer el sacrificio perfecto, donde iba a derramar su preciosa sangre, y esa sangre nos limpia de todo pecado. Es el sacrificio perfecto y último que se necesitó para que todo pecado fuera limpiado. Sin embargo, para que esa sangre tenga efecto y ese sacrificio tenga efecto, hay requisitos, ¿verdad? Leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, un versículo muy conocido. Y recuerden, esto lo vimos en el estudio El verdadero significado de la gracia.
donde nos dice que Dios amó tanto el mundo, a pesar de la rebelión inicial, que Él decidió enviar a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, la palabra en griego, recuerden, pistúo, que significa poner absoluta confianza y comprometerse. O sea, todo aquel que ponga su absoluta confianza en el Señor Jesucristo y se comprometa con Él en obediencia, no se pierda. Y recordemos que esa palabra, tal vez la mejor traducción hubiera sido perecer. ¿Por qué? Porque la palabra en griego es apolomi. Y esa palabra significa ser destruido, ser eliminado completamente. Y ya habíamos estudiado que esto se refiere a la segunda muerte. Recordemos que la muerte primera es la muerte del cuerpo. Y el Señor Jesucristo dijo, no tengan temor a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, dice el Señor. Tengan miedo a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. Entonces, la primera muerte es la muerte del cuerpo, pero la segunda muerte, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, es ser enviado al lago de fuego. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y ser enviado al lago de fuego significa que el cuerpo y el alma sea destruido. Eso es lo que la palabra nos enseña. Juan 3:16. Vamos a leer Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor Jesucristo dijo claramente, no todos los que andan diciendo que me conocen, que creen en mí y que yo soy su Señor, van a entrar en el reino. Van a ser parte de ese reino que yo voy a venir a establecer. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. O sea, el Señor está diciendo, el que realmente, para la persona que realmente yo soy su Señor, como soy su Señor, ha entendido que está comprometido conmigo y me obedece. Entonces, el que va a participar de eso tan maravilloso que es ser partícipe del reino de los cielos, del reino de Dios, cuando el Señor vuelva, van a ser los que están comprometidos con Él y los que viven en obediencia con el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo vino a traer gracia. Y hemos escuchado todo el tiempo que nosotros somos salvos por gracia. Pero vamos a repasar ese concepto. Y hay un estudio específico que se llama el verdadero significado de la gracia, donde ahí van a encontrar muchísimo más información. Pero vamos a repasar qué significa ser salvo por gracia. Vamos a leer Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el estudio El verdadero significado de la gracia, desmenuzamos este versículo y vimos que lo que significa es que por gracia nosotros estamos siendo salvados de peligro de destrucción. Y eso sucede por medio de fe. ¿De fe en quién? De fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y después la palabra nos dice, y eso no proviene de ustedes. Esa gracia no proviene de ustedes. Esa gracia es un don de Dios. Entonces, recordamos que la palabra don en griego es doron y significa un regalo. O sea, nos está diciendo, esa gracia que los está salvando de peligro es un regalo de Dios. Y ustedes, no proviene de ustedes, no lo obtuvieron por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces, aquí la palabra, recuerden, nos está diciendo que la gracia es un regalo de Dios y que ese regalo nos salva de peligro de destrucción. Pero entonces, ¿qué es ese regalo? Leamos Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautístense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener salvación? Pedro lo que les dice es, arrepiéntanse para que el sacrificio del Señor Jesús y el perdón de pecados a través de su preciosa sangre tenga efecto en nosotros. Tiene que haber arrepentimiento, y arrepentirse significa dejar atrás el pecado. La palabra nos dice, el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Entonces Pedro les dice, primero arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, y van a recibir ese don, ese dorron, ese regalo que es el Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Dios es un regalo, es el regalo del Espíritu Santo que nosotros recibimos solo a través de la fe del Señor Jesucristo, para que nos podamos ser guiados y vivir en obediencia. Entonces, la gracia no significa que Dios nos perdonó a pesar de que sigamos viviendo en pecado. La gracia significa que Dios, por su misericordia, ha querido dar el regalo del Espíritu Santo a los que quieran comprometerse con el Señor Jesús, para que una vez que uno recibe el Espíritu Santo, sea guiado por el Espíritu. Y si el Espíritu Santo lo guía a uno va a vivir en obediencia, va a vivir siguiendo los mandatos del Señor. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de mi Padre, o sea, para hacer la voluntad del Padre, solo podemos hacer si somos guiados por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo obtenemos ese regalo, esa gracia, ese don del Espíritu Santo? Leamos Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es Juan el Bautista hablando en el Evangelio de Mateo. Y Juan el Bautista dice, yo los bautizo en agua, que es un símbolo de arrepentimiento y que es muy importante, ¿cierto? Pero dice, el que viene tras de mí, ese es el Mesías, el Señor Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Y dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces, ¿quién es el que nos bautiza con ese regalo de la gracia que es el Espíritu Santo? Es el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros solo podemos ser salvos a través de Él, porque es nuestra fe en Él, nuestro compromiso con Él, poner absoluta confianza en Él, lo que va a hacer que nosotros recibamos su Espíritu. Porque el Señor dijo que el Padre y Él iban a venir a ser morada en nosotros. Eso sucede después de que Él ve esa fe y esas ganas de obedecer. Ahí es donde nosotros somos bautizados en el Espíritu. Y recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, le aseguro que usted no puede entrar en el reino a menos de que sea nacido del agua y del Espíritu. ¿Eso qué significa? Que el Señor Jesús nos mandó a bautizarnos en agua. Entonces tenemos que nacer del agua, que significa el bautismo en agua, y del Espíritu, y solo Él puede bautizar con ese Espíritu. Así que la palabra nos enseña que el bautismo en agua es sumamente importante, y es un bautismo que se hace sumergiéndose completamente. Así es el bautismo que realmente se nos enseña en la Escritura. Y el Señor dice,
hay que hacer esas dos cosas. Hay que bautizarse en agua y hay que ser bautizado en el Espíritu Santo. Y Él es el que bautiza con ese Espíritu. Y una vez que hemos sido bautizados con ese Espíritu, ya estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el regalo de Dios y podemos caminar en obediencia una vez que tenemos el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios, ya sabemos que la gracia de Dios es el regalo del Espíritu Santo, se ha manifestado para salvación. Eso fue lo que hizo posible el Señor Jesús. Que nosotros podamos tener acceso a ese regalo, a ese Espíritu Santo. Se ha manifestado para todos los hombres, pero esa gracia de Dios nos enseña que hay que renunciar a la impiedad, a la maldad y a los deseos mundanos para que podamos vivir en esta era de manera sobria, justa y piadosa. O sea, el Espíritu Santo de Dios llega a morar en nosotros y a través del Espíritu nosotros ya podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y siempre va a haber una lucha mientras estemos en este cuerpo corruptible, pero ya tenemos el Espíritu Santo para vencer. Eso es la gracia, eso es el regalo de Dios. Leamos Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, entonces vean lo que nos dice Romanos 6:14. Como ustedes ya están bajo la gracia, ¿qué significa estar bajo la gracia? Tener el regalo del Espíritu Santo para poder caminar en obediencia. Entonces vean lo que se nos dice en Romanos 6:14, que los que están bajo la gracia, ya el pecado no se enseñorea de vosotros. Eso significa que como uno tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es poderoso para que ya el pecado no nos gane, para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Pero como ya lo hemos hablado, y váyanse al estudio de la gracia, el verdadero significado de la gracia, la voluntad del ser humano está ahí para tomar una decisión y ser guiado por el Espíritu una vez que lo ha recibido. Veamos Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Entonces, vean lo que dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque esas buenas nuevas es el poder de Dios para salvación. La gracia es el poder de Dios a través del Espíritu Santo actuando en nosotros para salvación a todo aquel que cree. O sea, ese poder que nos lleva a salvación, a vivir en obediencia, lo puede obtener todo aquel que se compromete, que pistúo, que se compromete con el Señor Jesucristo, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Entonces, todo esto se trata del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios actuando en nosotros. Por eso es que la palabra nos enseña que Dios mismo es quien nos justifica, porque es su Espíritu Santo el que está morando en nosotros y el que nos está haciendo caminar en obediencia. Entonces, Él mismo es quien nos justifica porque es su Espíritu. No somos nosotros. O sea, la fe verdadera en el Señor que nos trae salvación a través de su Espíritu Santo morando en nosotros, indistintamente se evidencia por las acciones de esa persona. O sea, una persona no es salva por decir yo creo.
Una persona es salva porque todo ese proceso del Espíritu Santo se dio, el Espíritu vino a morar, hizo una obra regeneradora en él y ahora es diferente. Y eso no significa que es perfecto. Y eso no significa que puede caer. Pero está viviendo, tratando de agradar al Señor en todo. Y sí, puede caer en algún momento. Y hay misericordia. Pero Él tiene ese deseo de obedecerle al Señor en todo. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí está. Entonces, la fe verdadera trae como resultado obras buenas, acciones buenas, vivir de manera justa, dejar la impiedad. Santiago 2:24. ¿Y qué dice Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, el regalo de Dios, la gracia de Dios, hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la gracia de Dios, nosotros con el Espíritu tenemos que poner a muerte las obras de la carne. Es como podríamos traducirlo mejor. Debemos hacer morir las obras de la carne, debemos clamar al Señor, porque Él es el que nos salva y ya tenemos su Espíritu para eso. Él es el que nos libra de caer en pecado. Pero si uno decide seguir viviendo conforme a la carne, ¿qué sucede? La condena inicial que se recibió desde el Edén por la rebelión. Ok, entonces esto no se trata de que yo digo, yo creo y ya soy salvo. Se trata de que yo creo, me comprometo con el Señor, recibo su Espíritu, recibo su poder y ahora puedo vivir de manera justa. Ahora puedo hacer que el pecado no tenga dominio sobre mí. Eso es la gracia de Dios, mis amigos, tal como la Biblia lo explica. Romanos 8:13. Muy bien, entonces la gracia de Dios lo que nos trae es salvación. Pero realmente, ¿qué significa esa salvación? O sea, ¿de qué es que el Señor Jesucristo nos salva? Leamos Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que el Señor Jesucristo hace cuando nos salva es que nos está librando de la condena de muerte que recibió el ser humano en el Edén. Él nos está salvando de esa condena por la rebelión. Y eso significa tanto de la primera muerte como de la segunda muerte. Y yo sé que tal vez a algunos les suena un poco extraño. Bueno, espero que los que hayan seguido este estudio ya no les suene esto extraño, porque la palabra es clarísima y habla de la segunda muerte y de la muerte del cuerpo, la primera muerte. Y el Señor de lo que nos está salvando es de las dos cosas, así como le suena. Porque vean lo que dice Él. La voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve a mí, dice el Señor Jesús, y se compromete conmigo y obtiene gracia, obtiene mi espíritu y camina conforme yo quiero, tenga vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Que Él va a resucitar en el día postrero. O sea, la vida eterna es algo literal. La vida eterna que el Señor Jesucristo promete es librarnos de la muerte. Aquellos que ya sufrieron la muerte del cuerpo, es resucitarlos. Y los que estén vivos, los que estemos vivos, cuando Él regrese, Él nos va a librar de la muerte
transformando nuestro cuerpo en un cuerpo que ya no es sujeto a corrupción, que ya no es sujeto a la muerte. Igualmente a esos que va a resucitar cuando ya hayan sufrido la muerte del cuerpo, los va a resucitar en un cuerpo incorruptible. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Ya los libró de la primera muerte o la muerte del cuerpo, los que la habían sufrido. Y además, ¿qué dice la palabra? Dichosos que los que participan en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y la segunda muerte es ser echado al lago de fuego, como lo vamos a ver ahora. Leamos Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto lo dijo el Señor Jesús justo antes de que él iba a resucitar a Lázaro. Y todo lo que el Señor, las señales que el Señor Jesús vino a hacer y los milagros fue para mostrar el poder que él tenía del Padre, que era el poder del Espíritu Santo. Y él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que pistúa en mí, el que se comprometió conmigo, aunque haya muerto, va a vivir. Yo lo voy a resucitar, dice el Señor Jesús. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, cuando yo regrese, no morirá eternamente. Y ya habíamos visto repetidamente que la mejor traducción de esto es no morirá jamás. ¿Por qué? Porque aquí el Señor lo que está diciendo es: cuando yo regrese, los que estén muertos y se habían comprometido conmigo, yo los voy a levantar, los voy a resucitar, los voy a sacar de la primera muerte. Y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no va a morir nunca, porque lo voy a arrebatar en un cuerpo glorificado y ya no va a morir nunca. ¿Cree en esto? Dice el Señor Jesús. Ahora que ya hemos repasado la rebelión inicial del hombre, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, que es la gracia, ¿de qué nos está salvando el Señor? Vamos a seguir con el tema de la tribulación, de manera muy resumida. Y bueno, repasando, recuerden que la tribulación es algo que es muy claro que el Señor explicó que tiene que suceder antes de que Él regrese por segunda vez. O sea, antes de que Él regrese a establecer su reino. Entonces, sabemos que va a haber un periodo de tribulación. Y en ese periodo de tribulación va a aparecer lo que se conoce como la bestia. Vamos a leer lo que la palabra nos dice de esa bestia. Leamos Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El apóstol Juan, recibiendo la revelación, él dice: yo puedo ver esto. Veo que del mar sale una bestia. Y esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nos vamos al estudio de las revelaciones a Daniel, que son los imperios revelados antes del reino del Mesías, y vemos claramente que bíblicamente una bestia significa un gobierno, un dominio, un imperio. Y también, escudriñando la palabra de Daniel, nosotros vemos que esos dominios o esos imperios que realmente son gobiernos de hombres imperfectos, porque el gobierno perfecto va a llegar hasta que el Señor venga, tienen un ente de las tinieblas asignado, un ente espiritual asignado. De hecho, en el libro de Daniel se nos habla del príncipe de Persia, que era un ente espiritual que tuvo que pelear con Miguel, con el arcángel Miguel,
Y después nos habla de un espíritu de Grecia, hablándonos de los entes espirituales que gobernaban esos imperios. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan está viendo aquí? Está viendo que se va a levantar un imperio que también tiene un gobernante espiritual, un ente espiritual. Y dice que ese imperio, él le ve 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, está encabezado de alguna forma con esas 7 cabezas. Y tiene 10 cuernos. Y dice que en sus cuernos están las diademas. O sea, las diademas es como decir coronas. Se nos está diciendo, en ese imperio ha sido, digamos, liderado por 7 cabezas, pero también tiene 10 cuernos. Y realmente los cuernos son los que tienen el poder. Porque ahí están las diademas. Pero están siendo guiados por esas 7 cabezas. Y esas 7 cabezas tienen un nombre blasfemo. O sea, esto es el último imperio mundial que va a haber antes del que el Señor regrese. Y Juan lo ve como una bestia. Y dice que tiene 10 cuernos. Hay 10 potencias mundiales que son las que tienen el poder y que van a estar en alianza con esas 7 cabezas. Que probablemente esas 7 cabezas no son simultáneas, sino que ha sido una secuencia de, digamos, de líderes. Y dice que esas cabezas tienen nombres blasfemos. Y recordemos que eso de tener un nombre blasfemo se refiere a darse atributos de Dios. Entonces, esto es muy profundo y es complejo, pero este último gobierno mundial, y tal vez nunca lo hemos hablado de esta manera, va a ser una asociación de potencias mundiales, 10 potencias mundiales, 10 fuerzas que van a estar aliadas con esa cabeza que tiene nombre blasfemo. O sea, esa cabeza se hace ver como un dios. ¿Ok? Y eso, el poder de esa bestia viene del dragón. Entonces va a haber un líder que tiene apariencia de piedad, tiene apariencia de ser bueno, se dice que viene de parte de Dios, pero que nos dice la escritura, está blasfemando porque es un engaño. Y ese líder, esa cabeza que tiene los nombres blasfemos, que al final probablemente son 7 consecutivas, o 7 en un tiempo específico, es la que se va a encargar de hacer esa alianza y tener el gobierno mundial. Entonces aparece una bestia en ese periodo de tribulación, va a aparecer ese gobierno que está conformado de esa manera y es un engaño de Satanás. Y va a ser algo que los que no conocen la profecía y los que no tienen la verdad van a ser engañados. Por eso es tan importante entender esto y estar atento a esto. Porque, como lo hemos mencionado ya, el mundo no se arregla hasta que el Señor Jesucristo regrese. Y lo que la profecía nos enseña es que de aquí en adelante el mundo cada vez va a estar peor. Y por eso la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina sobre ellos. ¿Por qué? Porque esa paz y seguridad es la falsa paz y seguridad que este imperio, esta bestia, este gobierno mundial va a venir a prometer. Donde hay 10 potencias lideradas por esas cabezas que tienen nombres blasfemos, que se hacen ver como un dios. Ok, en el periodo de tribulación también va a haber un falso profeta. Veamos lo que dice Apocalipsis 13, 11, 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces vean que Juan primero ve esa bestia, que ya vimos que representa un imperio. Y bueno, recuerden, hay un estudio que se llama La mujer que viene con la bestia. Y esa bestia se refiere a esta bestia. Valga la redundancia. Y esa mujer que viene con este imperio, ya hemos estudiado qué significa una organización
que dice que conoce al Dios verdadero, pero es todo un engaño. Entonces, hay una organización que tiene nombres blasfemos, que se hace ver como Dios, que viene con esta bestia y con este engaño. ¿Ok? Y esta otra bestia, esta segunda bestia, el falso profeta, va a salir de esa mujer que viene con la bestia. Y Juan dice, estoy viendo esa otra bestia. Tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Habla como si fuera un corderito. Más bien, parece un corderito, pero habla como dragón. Las cosas que salen de su boca, para los que conocen la palabra, van a ser evidentes que está hablando como un dragón, porque está blasfemando contra Dios y los que moran en su tabernáculo, dice la escritura. Y dice que esa segunda bestia, que es el falso profeta, va a ejercer la autoridad de la primera bestia, que es este imperio que está gobernado por un ente de las tinieblas. Y ese falso profeta va a hacer que los moradores de la tierra adoren a esa bestia. Entonces, esto es profundo, se pueden ir a los estudios, hay un estudio que se llama La bestia del falso profeta también. Pero entonces lo más importante, en ese periodo de tribulación va a estar este imperio gobernando. Yo creo, o sea, esto es una opinión, que esto ya empezó. Todavía no nos es tan evidente, pero yo creo que esto ya empezó, que este imperio ya se está armando. Va a haber ese falso profeta que va a salir probablemente de la mujer que viene con la bestia, porque ese falso profeta probablemente, creo yo, es una de esas cabezas que tiene un nombre blasfemo. Pero entonces, idea central, tribulación antes de que venga el Señor Jesús, donde ahí es donde va a aparecer esa bestia y el falso profeta. Veamos Apocalipsis 13, 8, 9. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces la escritura nos dice que el falso profeta va a hacer que se adore esa bestia, que se adore ese imperio que está gobernado por el diablo, por Satanás, que va a tener asignado un ente de las tinieblas. Y el falso profeta es el que hace que se adore eso. Pero ¿quiénes van a caer en ese engaño de adoración? Que al final es adorar a Satanás. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vean, esto es fuerte, pero los que conocemos la profecía y cuando nosotros entendamos que ese gobierno mundial ya está, que estemos viendo esos cuernos, que estemos viendo el falso profeta y que estemos viendo a las personas que estén a favor de eso, recuerden este versículo, es algo muy duro, porque los que estén adorando esa bestia no están escritos en el libro de la vida del Cordero, nos enseña la escritura. Veamos lo que se nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1, 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, vean, el regreso del Señor y cuando nosotros ya seamos rescatados por Él, no va a llegar antes de que veamos la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, esta bestia y el falso profeta. Hasta que sea manifiesto eso, es que el Señor va a regresar, dice la palabra. Y es clarísimo porque ya en los últimos 3 estudios, que se refiere a los sellos, las trompetas y las copas de la ira, vimos que los fieles del Señor van a estar durante la tribulación.
Y vamos a repasar eso. Leamos Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señoras, señores, el Señor Jesús dejó muy claro que seguirlo a Él va a traer indistintamente algún grado de aflicción. De hecho, el poder de Dios, o sea, y ahora sabemos que el poder de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros somos perfeccionados en ser dirigidos a través del Espíritu por medio del sufrimiento. Por eso la palabra nos dice que tiene que bastarle mi gracia. O sea, mi gracia, el regalo del Espíritu Santo. Porque ese poder actuando en ustedes se va a perfeccionar en su debilidad. Entonces el Señor nos dejó muy claro que la debilidad, el sufrimiento, Él la utiliza para perfeccionarnos en vivir a través del Espíritu. Y Él dice, van a tener aflicción, pero ya tienen mi Espíritu. Y mi Espíritu soy yo morando en ustedes y yo he vencido al mundo. Y parte de por lo cual el Señor va a permitir que los que lo conocen a Él pasen por tribulación, va a ser con tal de ser perfeccionados. Entonces, durante la tribulación, los fieles del Señor, contrario a lo que enseñan en muchos lugares, van a estar. Y ya eso lo hemos estudiado profundamente con palabras. Leamos lo que dice el Señor en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pues aquí el Señor está hablando con sus discípulos porque le habían preguntado, cuéntenos qué va a pasar antes de su regreso. Y el Señor empezó a mencionarle muchísimos acontecimientos que ya hemos estudiado con detalle. Y dice, y va a haber gran tribulación, como nunca antes lo ha habido. Y dice, si aquellos días no los acortara, nadie se podría salvar. Pero por ustedes, por mis escogidos, yo los voy a cortar. O sea, está diciendo, van a tener que pasar esa tribulación, pero por causa de ustedes, yo voy a hacer ese tiempo corto. Entonces, tendremos que pasar tribulación, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Y eso es muy importante entenderlo. Y vamos a ver esto con más detalle. Porque, como dijimos, hace 3 estudios empezamos con los sellos, ¿verdad? Vimos que solo el Cordero, el Señor Jesucristo, es el digno, es el único digno que fue hallado de abrir los sellos, que son eventos profetizados que se van a dar, que todo esto es principio de dolores. Y vimos que hay 7 sellos y que en el 7º sello es donde empiezan las trompetas. Pero recordemos, es muy importante que la Escritura nos enseña que antes del 7º sello, que es donde empiezan las trompetas, que probablemente es la parte más fuerte de tribulación, la palabra nos enseña algo muy importante. Leamos Apocalipsis 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, muy importante, ¿verdad? Porque en Apocalipsis 7:3 se nos muestra que el Señor, antes de que empiecen los peores eventos, que es en el 7º sello, cuando se van a dar las 7 trompetas, Él da una orden y dice que no empiecen estos eventos hasta que se haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, va a haber un sello de protección antes de que empiece este 7º sello, donde se dan las trompetas, donde el Señor va a sellar y va a marcar a los que son siervos de Él. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto lo vemos también en el mensaje a las 7 iglesias,
estudio del mensaje a las 7 iglesias, donde el Señor, específicamente a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que representa la que está en obediencia con Él, que Él le dice primero, yo sé que tiene poca fuerza. O sea, el Señor nos enseña que sus fieles verdaderos, su iglesia verdadera, su pueblo verdadero tiene poca fuerza. Y le dice, como usted ha sido paciente, como ha guardado mi palabra, yo lo voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes del séptimo sello, cuando se empiecen a dar las trompetas, que son ese montón de daños a la tierra, al mar, a los árboles, como dice acá, el Señor va a asegurarse de sellar a los que están caminando en obediencia y le son fieles. Probablemente a otros que todavía tiene que perfeccionar los va a permitir pasar por cosas más fuertes, pero el Señor igual va a estar ahí. Pero entonces no se nos olvide que va a haber un periodo de tribulación donde el Señor va a demostrar su poder, pero que Él también va a utilizar ese periodo para perfeccionar a sus fieles. Y los que ya estén en obediencia con Él van a estar sellados y el Señor les va a tener una protección especial. Entonces, los 7 sellos, el séptimo sello es donde se dan las 7 trompetas, y eso ya lo vimos en el estudio, hace 2 estudios, pueden irse atrás y repasar el estudio de las 7 trompetas con detalle. Y ahí vemos que en cada una de ellas hay eventos diferentes, sobrenaturales muy fuertes, ¿verdad? Ahí lo pueden ver con detalle en el estudio específico, pero recordemos que nos tenemos que centrar en la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque esa trompeta es donde el Señor Jesús va a regresar. Es a la final trompeta, como nos dijo la Escritura, como el apóstol Pablo lo dijo, inspirado a través del Espíritu Santo. Es a la final trompeta, a la séptima trompeta, que el Señor Jesús aparece en las nubes, porque la profecía dice que todo ojo lo va a ver, que Él va a aparecer en las nubes, y eso va a ser la gran diferencia de su regreso con un montón de mentirosos que van a decir que ya hay un Salvador o que ya hay un Mesías, que alguien es el Mesías, porque el Señor mismo dijo que nadie los engañe, porque van a venir muchos diciendo que vienen de parte mía, pero cuando yo regrese yo vengo en las nubes y todo ojo me va a ver. Y cuando el Señor regresa, la tierra es cegada, y la Escritura nos enseña que los que han sido ya salvados por el Señor, arrebatados en cuerpo glorificado, si están vivos, o resucitados en cuerpo glorificado, van a estar a salvo en lo que Juan ve como un mar de vidrio y fuego. Y el Señor los pone a salvo, y ahí empieza su ira, que son las copas de la ira. Y recordemos que hay 7 copas, y este es el estudio de la semana pasada, se van a repasarlo. Y como les digo, durante estas copas de la ira, que el Señor viene con ira contra los poderosos, los que prefirieron doblar rodillas a la bestia, a Satanás, y ser parte de ese último gobierno mundial, y no tener la paciencia que el Señor Jesús nos ha pedido de esperarlo a Él, sino que decidieron ser parte de ese engaño del diablo, de ese imperio final, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que viene con una mujer infiel. La ira es para ellos, para los que doblaron rodillas a Satanás y a esa bestia. Pero los que estaban viviendo en obediencia y están esperando al Señor van a ser librados de esa ira cuando el Señor vuelva y los ponga a salvo. Se van a dar esas 7 copas de la ira, y en la 7ª copa, la Escritura nos enseña, hecho está, se destruyen las ciudades grandes del mundo, los imperios grandes, viene la destrucción, la condena de Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, nos dice la palabra, y así es como concluyen
las copas de la ira con estos eventos tan fuertes, y la Escritura nos enseña que los que habían doblado rodillas a la bestia, lo único que hacen es seguir blasfemando contra Dios y no se arrepienten. Pero recordemos que durante las trompetas, la tribulación, los fieles del Señor van a estar, pero los que estén en obediencia van a estar protegidos. Y para las copas de la ira, ya el Señor ya va a haber aparecido en las nubes, va a haber cegado la tierra, va a haber cosechado la tierra, y a los que son de él ya van a estar a salvo. Por eso la Escritura nos dice que nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar salvación a través del Señor Jesucristo, porque esa salvación se da antes de la ira. Entonces, el Señor Jesús regresa, su segunda venida, que es a la final trompeta, y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. Entonces, en la voz del séptimo ángel, este es el séptimo ángel que tiene la séptima trompeta. Cuando esa trompeta suene es cuando el misterio de Dios se va a consumar, cuando el Señor va a regresar, como eso está anunciado en toda la palabra desde sus siervos, los profetas. Entonces, regresa el Señor Jesús a la final trompeta, a la séptima trompeta, resucita a sus fieles, a los que murieron en él. En primer lugar, los que van a ser resucitados van primero, como el apóstol Pablo lo pone, lo escribe en la palabra, guiado por el Espíritu, y los que estén vivos después son arrebatados, y tanto los que son resucitados cuando Él regrese, como los que son arrebatados, los fieles de Él, todos terminan con un cuerpo glorificado, y ya no van a estar sujetos a la segunda muerte. Los que habían sufrido la primera muerte, la muerte del cuerpo, fueron rescatados, fueron resucitados de esa muerte, y los que terminan en cuerpo glorificado, que son los resucitados y los arrebatados, ya no van a ir a Apolo, ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está. Entonces, aquí está la revelación, donde se nos dice que a la final trompeta, bueno, aquí no dice específicamente la final trompeta, pero eso viene en Corintios, es cuando el Señor desciende del cielo, resucita a los muertos en Cristo y después arrebata a los que son de Él, que estén vivos. Todos terminan con un cuerpo glorificado para no morir nunca más. Y así siempre vamos a estar con el Señor. Esto es maravilloso. Cuando el Señor regresa y pasa todo esto, ahí empieza el reino eterno de Dios de que nos habla la palabra. Empieza con su segunda venida, cuando Él llega a establecer su reino, llega a sentarse en su trono. Y la Escritura nos enseña que Él, cuando regresa, toma a la bestia y al falso profeta y los lanza al lago de fuego. Leámoslo en Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, entonces el Señor regresó, cosechó la tierra junto a sus escogidos, vino con ira, y parte de esa ira es tomar a la bestia y con ella el falso profeta que había hecho las señales para engañar. Va a haber un falso profeta
en el periodo de tribulación que va a estar haciendo cosas maravillosas y va a engañar a muchos. Tengamos muy claro esto. Va a engañar con esas señales, va a hacer que se ponga una marca y va a hacer que adoren su imagen. Pero el Señor, cuando regresa, viene con ira, los toma y los envía al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora lo vamos a ver. Entonces, con el regreso del Señor y todo esto, es que está empezando el milenio, ¿verdad? El reino de 1000 años del Señor Jesús. Y veamos lo que se nos dice en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Entonces, aquí el apóstol Juan ve tronos y ve que se sientan en tronos los que reciben la facultad de juzgar. Y este término probablemente se debió haber traducido mejor como gobernar, porque dice, yo veo las almas de los mártires, los que tuvieron que ser decapitados por el testimonio de la palabra y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron su marca. Y ellos resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces recuerden que esto es maravilloso, esto ya lo vimos, porque el Señor ha prometido que los fieles de Él les va a dar posiciones de autoridad en su gobierno, en su reino de 1000 años. Él va a venir, Él va a ser el rey del mundo y Él va a poner en posición de autoridad a sus fieles. Es un galardón muy grande. Y eso significa heredar el reino, ser parte de ese reino, recibir la facultad de gobernar con Él. Esto es impresionante. Además, recordemos que en el momento en que el Señor regresa y empieza su reino de 1000 años, la bestia y el falso profeta ya son destruidos, son echados al lago de fuego, pero Satanás es atado durante esos 1000 años. Veamos lo que se nos dice en Apocalipsis 22:3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El Señor ata a Satanás durante todo ese reino de 1000 años para que no engañe más a las naciones. O sea, ese va a ser un tiempo donde el Señor va a gobernar de manera justa y Satanás no va a poder engañar a las naciones. Se cumplen 1000 años y el Señor va a desatar a Satanás al final del periodo de 1000 años. No sabemos, bueno, Él es soberano, Él sabe por qué lo hace. Satanás arma una rebelión final, digamos, en el final del milenio, pero realmente no le dura mucho tiempo porque la palabra nos enseña que el Señor manda fuego del cielo a esos que hicieron caso a esa última rebelión de Satanás al final del milenio y los destruye. Entonces, al final del milenio se nos enseña que hay una segunda resurrección. La primera resurrección se dio al inicio del milenio, cuando el Señor regresó y vino a cosechar la tierra y arrebató a los suyos y resucitó a los suyos. El milenio transcurre y al final de los 1000 años hay otra resurrección. Todos los que no resucitaron en la primera, que hayan muerto, resucitan acá al final de los 1000 años y se da el juicio del gran trono blanco. ¿Qué sucede ahí? En ese momento, al final del reino de 1000 años, Satanás, que había sido soltado y armó una rebelión inicial, es echado al lago de fuego. Es echado finalmente al lago de fuego. Además, la Escritura nos enseña que la muerte es enviada al lago de fuego y el Hades es enviado al lago de fuego. Si quieren entender un poco mejor de esto,
Váyanse a los estudios 1 y 2 que se llaman del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible. Ahí explicamos muy bien qué es el Hades, explicamos más sobre la muerte, explicamos mejor estos conceptos. Entonces, al final del milenio, ya la muerte y el Hades van a ser echados al lago de fuego hasta ese momento. O sea, durante el milenio todavía va a estar la muerte y va a haber muerte para los que no tengan cuerpo glorificado. Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces la escritura nos enseña claramente que ser enviado, ser lanzado al lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, al final, repetimos, al final del reino de 1000 años, Satanás, la muerte y el Hades son enviados al lago de fuego. Y los que fueron juzgados aquí en el juicio del gran trono blanco, que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, tristemente también son lanzados al lago de fuego. La condena que se obtuvo por la rebelión inicial en el Edén, perecer. Esta es la condena, ser lanzado al lago de fuego. Y el Señor Jesucristo vino en su misericordia a salvarnos de esa condena. Y como vimos también, a salvarnos de la primera muerte, mediante la resurrección del cuerpo. Entonces, se realiza el juicio del gran trono blanco y los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida, los no salvos, son enviados al lago de fuego. Y después de que esto sucede, es que nos enseña que hay cielos y tierra nueva y que la nueva Jerusalén, la ciudad santa, desciende del cielo. Leamos Apocalipsis 21, 1, 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pueden irse también a ver con más detalle esto. Hay un estudio específico que se llama El Reino de 1000 años y hay otro que se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva, que se refiere a estos dos periodos. Pero repasando básicamente al final del periodo de 1000 años es que sucede esto. Hay una ciudad santa que va a descender del cielo hacia ese cielo y tierra nueva o renovado, donde ya el primer cielo y la primera tierra van a haber pasado y se nos enseña que ya no va a haber mar. Y Juan ve esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y en ese estudio de Cielo Nuevo y Tierra Nueva es muy bonito. Para los que no lo hayan visto, véanlo, porque ahí hablamos de cómo va a ser esa ciudad, qué características tiene, incluso hasta las dimensiones. Es impresionante porque eso está revelado en la palabra. Y esa ciudad va a descender del cielo de Dios. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Impresionante. El tabernáculo de Dios va a descender a nosotros en esa ciudad santa, y Él va a venir a morar con nosotros, y vamos a ser su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Esto es algo inimaginable, increíble. Esto es un resumen muy corto, muy sintetizado del plan perfecto de Dios. Desde la creación en el Edén, desde la rebelión inicial del hombre, su caída y su consecuencia, hasta todo el plan que Dios en su misericordia para mostrar su amor y su poder tiene hasta que se dé esto. La nueva Jerusalén descienda del cielo, donde Dios vuelve a morar con los que son de Él, y nuevamente todo se va a restaurar como era al inicio, donde teníamos contacto directo con Dios. No había sucedido esa muerte espiritual, esa caída. La palabra nos dice
que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor Jesús? Vamos a leer Apocalipsis 12, 1, 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya vimos esto, que la palabra nos enseña de una mujer pura, vestida del sol, que tiene 12 estrellas, y eso significa las 12 tribus de Israel. Y dice que de esa mujer pura, de ese pueblo verdadero, es que viene un hijo varón que va a regir con vara de hierro a las naciones. Ese es el Señor Jesús, que va a venir a gobernar las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, que va a venir a ser establecido aquí, en el monte de Sión, cuando él regrese. Entonces está esa mujer pura, que es la mujer, el pueblo verdadero del Señor. Y veamos más detalles. Apocalipsis 12, 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El dragón Satanás tiene ira contra esa mujer pura. ¿Cuál es esa mujer pura? Las personas, los fieles del Señor que guardan las instrucciones de Dios. El mismo Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. No pasará ni una jota ni una tilde de esta ley hasta que todo sea cumplido, dijo el Señor. Entonces, Satanás tiene ira, tiene cólera contra el pueblo verdadero de Dios, que predica que hay que guardar los mandamientos de Dios y las instrucciones de Dios, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Nos dice la misma palabra. O sea, el verdadero pueblo del Señor vive en obediencia, vive guardando sus mandamientos y entiende muy bien las profecías del retorno del Señor Jesús. Gálatas 3, 7, 8. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, recuerden que el pueblo de Dios, Israel, que son las 12 tribus de Israel o de Jacob, viene a través de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el pueblo verdadero de Dios viene a través de ese linaje. ¿Y qué es lo que la Escritura nos enseña? Que los que son de fe son hijos de Abraham. O sea, es como si fueran hijos de Abraham, los que son de la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, para el Señor, todos los que son de fe y se decidieron comprometerse con el Señor Jesús son descendientes de Abraham. Y eso significa que son del pueblo de Israel. Entonces, todos los que han decidido poner su confianza absoluta en el Señor Jesucristo, comprometerse con Él por fe, son descendientes de Abraham, son descendientes del pueblo de Dios, son descendientes de Jacob, que es Israel, y son injertados en su pueblo. Y las características descritas de este pueblo verdadero, ya lo vimos, vamos a verlo otra vez. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía de su regreso, que es el centro de este estudio bíblico. Y además se caracteriza porque Satanás hace guerra contra ellos y los persigue para eliminarlos y para difamarlos. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo
que a pesar de que ya el hombre había caído en perdición, había caído en muerte, había recibido la condena de muerte, Dios Padre decidió enviar a su Hijo unigénito, el Mesías, el Señor Jesús, para que todo aquel que se comprometiera con Él pudiera recibir gracia, pudiera recibir su Espíritu, pudiera caminar en obediencia a través del Espíritu, viviendo por el Espíritu, y no llegara a perderse, a perecer, a apolomi, a esa condena que se recibió desde el Edén, sino que llegue a tener vida eterna. Y la vida eterna no es seguir viviendo en alma ni en espíritu, flotando. La vida eterna es ser resucitado o ser arrebatado a un cuerpo incorruptible que ya nunca muere, porque es solo por gracia. O sea, esto es misericordia del Señor. Él simplemente pudo haber dicho, el hombre me desobedeció, lo destruyo y se acaba todo. Pero Él decidió que no fuera así, por misericordia y por gracia. Y por esa gracia, por ese mismo poder de Él actuando en nosotros, es que nosotros somos salvados. Somos salvados de que el pecado nos domine. Y eso solo lo logramos a través de la fe, porque el Espíritu solo se recibe a través de la fe. Y esto no proviene de nosotros. El poder es un don de Dios, es un regalo de Dios. No lo obtuvimos por obras, para que no nos gloriemos de eso. Efesios 2, 8, 9. ¿Y cuál es el final de todo esto? Que así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, o sea, no están bajo la penalidad que trae desobedecer la ley de Dios y los mandatos de Dios. Estamos bajo la gracia, estamos bajo el poder de Dios, el Espíritu Santo guiándonos a obediencia para que la penalidad de la ley ya no esté sobre nosotros y no estemos en cautiverio y no estemos en maldición. Debido a ese poder, a esa gracia, es que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Para los que realmente nos hemos comprometido y hemos recibido el regalo del Espíritu Santo. Y esto, señores, es el plan perfecto de Dios.